Imaginen despertar un día y que el espejo les devuelva una imagen que ya no les pertenece. No es un mal sueño, sino una pesadilla perpetrada por la mano más cercana, la de su propia sangre. ¿Podrían concebir que su hermana gemela, la persona con quien compartieron cada primer momento de la vida, pudiera arrebatarles no solo sus bienes, sino lo más fundamental? Su propia identidad, su nombre, su historia. Y con ello, su futuro? Esta no es una invención dramática para la pantalla, es la desgarradora y cruda realidad que vivió doña Cleide. Su vida fue sistemáticamente robada, cada documento, cada registro, borrado o suplantado, por alguien que debía amarla incondicionalmente. La magnitud de esta traición nos obliga a cuestionar la propia naturaleza humana. ¿Cómo puede una crueldad tan profunda florecer en el seno familiar? Doña Cleide fue sumergida en una miseria inimaginable, despojada de todo derecho, de toda conexión legal con el mundo que conocía. Pero lo que la llevó a la más absoluta marginalidad también se convirtió en el catalizador de una búsqueda incansable. Una búsqueda que, años después, desenterraría una verdad tan impactante que remece los cimientos de lo que creemos entender sobre la confianza, la familia y la implacable ambición. Prepárense para una historia que desafía la credulidad, una odisea de resiliencia y la revelación de un engaño que duró décadas. La historia de Cleide que ahora desvelamos comienza mucho antes de que el engaño se revelara en su totalidad. Imaginen la pureza y la inocencia de dos vidas nacidas el mismo día, unidas por lazos de sangre idénticos. Cleide y su hermana gemela, María, compartían rostros que eran espejos perfectos la una de la otra, una similitud que, paradójicamente, se convertiría en la herramienta de una de las traiciones más crueles imaginables. Criadas en un entorno modesto, la diferencia entre sus personalidades pronto se hizo evidente. Cleide, un alma confiada y de buen corazón, siempre dispuesta a ver lo mejor en los demás. María, en cambio, poseía una ambición implacable y una habilidad innata para la manipulación. Esta disparidad de temperamentos no es infrecuente entre hermanos, pero en este caso sentó las bases para una tragedia que se gestaba silenciosamente. Mientras Cleide soñaba con una vida sencilla y honesta, María comenzó a tejer una red de mentiras y usurpación. El robo de identidad no fue un suceso repentino, sino una corrosión gradual, un proceso meticuloso donde cada pequeña ventaja tomada, cada documento falsificado, cada oportunidad aprovechada, construyó el armazón de un engaño monumental. La pregunta de ¿cómo alguien puede ser tan cruel? Empieza a responderse aquí. La confianza ciega de Cleide en su hermana fue el terreno fértil que María explotó sin remordimientos, despojándola de su propia existencia, pedazo a pedazo, bajo la sombra de un amor fraterno que se volvió tóxico y devastador. Prepárense para comprender la sutil malevolencia que transformó la vida de una mujer en una pesadilla. Para entender la magnitud del abismo que se abrió entre ellas, es esencial regresar a su niñez. Cleide y Marcela, idénticas en apariencia, eran mundos aparte en su esencia. Cleide, de espíritu libre y alma gentil, soñaba con un futuro sencillo pero feliz, confiando plenamente en la bondad de los demás. Su ingenuidad, sin embargo, la hacía vulnerable. Marcela, por contraste, poseía una chispa de picardía, una ambición desmedida que no siempre se alineaba con la moralidad. Crecer en un entorno humilde en un pequeño pueblo, donde las oportunidades eran escasas, acentúa estas diferencias. Cleide veía la escasez como una oportunidad para la unión familiar. Marcela la veía como una barrera que debía ser derribada, sin importar los medios. Los primeros indicios de esta disparidad comenzaron a manifestarse sutilmente. Pequeñas envidias, comentarios velados sobre los logros de Cleide o la habilidad de Marcela para obtener ventajas a expensas de su hermana. Cleide, en su inocencia, a menudo ignoraba estas señales, atribuyéndolas a la rivalidad natural entre hermanas o a la personalidad más fuerte de Marcela. Estas dinámicas, aunque insignificantes en el momento, tejían la red de un futuro más oscuro. Marcela aprendió a capitalizar la naturaleza confiada de Cleide, utilizando su imagen como un escudo y a su hermana como un peldaño. La semilla de la traición se estaba plantando lentamente, regada por el resentimiento y una ambición sin límites. Prepárense para comprender la sutil malevolencia que transformó la vida de una mujer en una pesadilla. El punto de quiebre llegó en un momento de extrema vulnerabilidad para Cleide. Una prolongada enfermedad la dejó postrada, débil y con la mente nublada, incapaz de discernir las verdaderas intenciones de su hermana. Fue entonces que Marcela, con una frialdad calculada y una ambición desmedida, vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. No fue un acto impulsivo, sino el culmen de años de envidia y resentimiento.
Marcela, astutamente, se apoderó de los documentos de identidad de Cleide, incluyendo su partida de nacimiento, documento nacional de identidad y cualquier otro registro oficial que certificara su existencia. Borró sistemáticamente todo rastro oficial de su gemela, un acto de aniquilación existencial que la dejó idealmente invisible. Asumió la identidad de Cleide con una facilidad pasmosa, aprovechando el asombroso parecido físico y la confianza de terceros. Con el nombre de Cleide, Marcela comenzó a construir una nueva vida, tramitando préstamos, estableciendo negocios y entablando relaciones, todo mientras su verdadera hermana languidecía en la oscuridad. Este no fue un simple engaño, fue una usurpación total de una vida, un borrado deliberado de la identidad de Cleide. El impacto fue devastador e inmediato. Cleide, la verdadera Cleide, quedó despojada de su nombre, de su historia y de su derecho a existir en la sociedad. ¿Cómo pudo una hermana cometer tal atrocidad? La respuesta reside en una combinación de envidia, avaricia y una preocupante falta de empatía, rasgos que Marcela había cultivado en secreto, preparando el terreno para esta traición devastadora. Para Cleide, los años que siguieron a esta ignominia fueron un infierno palpable en la tierra. Despojada de su nombre, de su historia y de cualquier vestigio de su identidad legal, se encontró viviendo en la más absoluta marginalidad. Sin documentos que la identificaran, se le negó el acceso a los servicios básicos, atención médica, vivienda digna e incluso la posibilidad de un trabajo formal que le permitiera subsistir. Se convirtió en una sombra, un invisible entre la multitud, condenada a la mendicidad y al olvido. Mientras tanto, Marcela, su hermana, florecía. Utilizando la identidad robada de Cleide, tejió una vida de aparente prosperidad, ascendiendo social y económicamente, sin un ápice de remordimiento visible. La paradoja era de una crueldad lacerante. Una hermana construía su fortuna sobre las ruinas de la otra. La soledad y la desesperación se convirtieron en las únicas compañeras de Cleide, erosionando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. No solo perdió su identidad, perdió su dignidad, su esperanza y, en gran medida, la fe en la bondad humana. ¿Qué tan resiliente puede ser el espíritu humano para soportar tal nivel de abandono y una traición de esta magnitud sin romperse por completo? Este periodo oscuro marcó a Cleide profundamente, pero también forjó en ella una determinación inesperada. Pero ni la oscuridad más profunda dura para siempre. Después de décadas de sufrimiento silencioso y la erosión constante de su espíritu, pequeños incidentes comenzaron a encender una chispa de duda en Cleide. No fue un gran evento, sino una serie de microinteracciones, susurros del pasado y anomalías burocráticas que, juntas, formaron un patrón inquietante. Quizá fue el encuentro casual con un antiguo vecino que la saludó por un nombre que no era el suyo, o la inexplicable negación de un servicio social básico por la inexistencia de sus registros. Estas situaciones, aunque sutiles al principio, se acumularon, forzándola a mirar más allá de la resignación que había adoptado como escudo. La mente de Cleide, antes nublada por la desesperación, empezó a conectar puntos. La sensación de que algo fundamentalmente estaba mal, de que su vida no debería ser tan invisible, se arraigó. Cada obstáculo, cada puerta cerrada dejó de ser simplemente un infortunio para convertirse en un interrogante. ¿Por qué su hermana nunca había regresado? ¿Por qué los recuerdos de su infancia con Marcela, aunque vagos, parecían tan distintos a su realidad actual? Fue un proceso lento y doloroso, donde cada pregunta abría una nueva herida emocional, pero también una nueva posibilidad. La posibilidad de que su miseria no fuera su destino, sino la consecuencia de una manipulación cruel. La intuición, esa voz interna que a menudo ignoramos, se convirtió en el único mapa en el laberinto de la verdad, guiando a Cleide hacia una revelación inimaginable. Armada con esa incipiente convicción y una determinación renovada, Cleide, ahora una mujer con el rostro surcado por las marcas de una vida dura, emprendió una búsqueda solitaria por la verdad. Sin recursos, sin un céntimo en el bolsillo y con la sombra de décadas de invisibilidad a cuestas, navegó en un laberinto burocrático incomprensible y hostil. En cada oficina gubernamental, en cada registro civil, enfrentaba la incredulidad de funcionarios acostumbrados a la legalidad y ajenos a dramas tan extremos. ¿Cómo puede una persona no tener documentos por tantos años? ¿Su hermana gemela? Eso es imposible. Eran las frases que resonaban en sus oídos alimentando tanto su desesperación como su fuego interno. Cada puerta cerrada, cada documento negado por falta de pruebas de su propia existencia, solo fortalecía su convicción de que había una verdad oculta, una vida que le había sido arrebatada. Era una batalla contra el tiempo, contra el olvido oficial y contra la poderosa red de mentiras y manipulaciones que su propia hermana había tejido con meticulosidad. En este arduo camino, Cleide no solo buscaba papeles,
buscaba su identidad, su historia y su dignidad, robadas sin piedad. Su perseverancia, a pesar de la soledad y la falta de apoyo, se convirtió en su única arma. Este capítulo de su vida es un testimonio conmovedor de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, cuando despojado de todo, se aferra a la búsqueda de justicia y reconocimiento, demostrando que la esperanza puede florecer incluso en el terreno más árido. Tras esa búsqueda implacable, el día tan temido y anhelado finalmente llegó. Doña Cleide, con pruebas irrefutables en sus manos, documentos cotejados, testimonios recopilados y la tosuda coincidencia de los hechos, desveló la magnitud total de la traición de su hermana. La verdad, fría y dolorosa, se manifestó con una claridad cegadora. Su propia gemela, Marcela, había orquestado y ejecutado el robo de su identidad, sentenciándola a décadas de invisibilidad y miseria. Este conocimiento culminó en un confrontamiento inevitable que marcaría un antes y un después en sus vidas. Cleide, más allá de la rabia justificada, se presentó ante Marcela no solo con las evidencias irrefutables de su crimen, sino con el peso palpable de décadas de sufrimiento y una vida despojada. La reacción de Marcela, según lo que se ha podido reconstruir, osciló entre negación vehemente y una frialdad desarmante, quizás salpicada por un atisbo fugaz de arrepentimiento, rápidamente sofocado por su propia indiferencia o culpa. Fue un momento de colisión brutal donde dos vidas, forzadamente separadas por el egoísmo y la crueldad, volvieron a encontrarse. Este encuentro no fue un reencuentro fraterno, sino la exposición de un abismo de perversidad que puede existir incluso en el vínculo que se supone más sagrado, el de la familia, el de las gemelas unidas por la sangre. La revelación fue impactante, no solo para Cleide, sino para todos los que rodeaban a Marcela, desenmascarando una fachada cuidadosamente construida sobre una montaña de mentiras y el sufrimiento ajeno. El telón se había caído. Marcela, despojada de su máscara, enfrentó la justicia de la sociedad y, lo que es aún más pesado, el peso de su propia conciencia. Las repercusiones legales no se hicieron esperar. El robo de identidad y el fraude, agravados por el lazo de sangre, constituyeron delitos graves que requerían una respuesta contundente. Pero más allá de las sentencias y los procedimientos judiciales, la verdadera condena para Marcela fue la pérdida de todo lo que había construido sobre esa base de engaño. Su reputación, sus relaciones, su aparente vida de éxito, todo se desmoronó. Para Cleide, sin embargo, el camino hacia la recuperación era mucho más intrincado. La verdad le había sido devuelta, sí, pero no sin un precio. Inició un arduo proceso burocrático para reclamar oficialmente su identidad, un laberinto de formularios, pruebas y testimonios, para demostrar que ella era de hecho la Cleide original. Era una tarea extenuante, tanto física como emocionalmente, pues cada documento recuperado era un recordatorio de lo que le había sido arrebatado. Este segmento de su vida nos invita a reflexionar sobre la dificultad de restaurar no solo una identidad legal, sino una vida entera después de un trauma tan profundo. La justicia era un hito, pero la verdadera victoria residía en la reconstrucción interna y la capacidad de volver a confiar en un mundo que la había traicionado tan brutalmente. Recuperar una identidad en papel era solo el primer paso. La verdadera sanación comenzó en el alma de Cleide, un proceso mucho más complejo y solitario. Las cicatrices de la traición y los años de invisibilidad no desaparecieron de la noche a la mañana. Eran heridas profundas que requerían tiempo, introspección y una inmensa fuerza interior para empezar a cerrarse. Lentamente, con cada amanecer, Cleide se permitía volver a creer en la posibilidad de un futuro, de una vida donde ella, la verdadera Cleide, existiera no solo legalmente, sino plenamente. Fue un camino de autodescubrimiento forzado por el dolor, pero que paradójicamente la llevó a una comprensión más profunda de sí misma y de la fragilidad humana. Aprendió a perdonar, no como un acto de absolución para su hermana, sino como una liberación personal del resentimiento que la ataba al pasado. Este perdón, dirigido principalmente a sí misma por el sufrimiento vivido, le abrió las puertas a una paz inesperada. Se dedicó a vivir cada día con una dignidad renovada, valorando cada pequeño gesto de bondad y cada conexión genuina, algo que en su antigua vida había dado por sentado. La historia de Doña Cleide, más allá de ser un relato de crueldad y robo de identidad, se transformó en un testimonio viviente de la increíble resiliencia del espíritu humano. Se convirtió en un faro para aquellos como ella, que han sido despojados de su esencia. Su voz, una vez silenciada por la traición, ahora resonaba con la sabiduría de quien ha caminado por el abismo y ha regresado con una verdad inquebrantable. La identidad no es solo un nombre o un documento, sino la suma de nuestras experiencias, nuestra capacidad de amar, de sufrir y sobre todo de perseverar. Para Doña Cleide, la recuperación fue un camino tan desafiante como la búsqueda de la verdad.
Las cicatrices de la traición y la miseria eran profundas, imborrables, pero no definieron su espíritu. A pesar de todo, encontró la fortaleza para reconstruir su vida desde los cimientos, un ladrillo de esperanza a la vez. No se trataba de olvidar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría y resiliencia. Aprendió a perdonar, no siempre a Marcela, cuya maldad era difícil de comprender, sino a sí misma por las décadas de sufrimiento, liberándose de la carga que no era suya. En ese proceso de curación, Cleide descubrió un nuevo propósito, una serena dignidad que emanaba de su capacidad para superar lo inimaginable. Su existencia se convirtió en un faro de luz para quienes han enfrentado adversidades extremas, una prueba viviente de que el espíritu humano posee una asombrosa capacidad de levantarse. Nos legó una poderosa lección, que la identidad va más allá de un nombre o un documento, sino la esencia inquebrantable de lo que somos, forjada en la fragua de nuestras luchas y triunfos. Su historia es un recordatorio conmovedor de la importancia de la justicia, la fe inquebrantable y la resiliencia incluso cuando el mundo parece haberse vuelto en nuestra contra. La saga de Doña Cleide no es meramente un relato de victimización, sino un mirro que nos confronta con la naturaleza humana en sus extremos más oscuros y, a su vez, en su inquebrantable capacidad de superación. Nos enseña de manera vívida y dolorosa que la capacidad de una persona para infligir un sufrimiento abismal puede ser una realidad, pero que la tenacidad del espíritu para sanar y reclamar su verdad es a menudo inconmensurablemente más poderosa. Este testimonio crudo y conmovedor nos obliga a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de nuestra identidad, la complejidad perturbadora de los lazos familiares y el poder transformador de la persistencia en la búsqueda de la verdad y la justicia. Nos recuerda, con una fuerza innegable, que las historias más impactantes y las lecciones más profundas a menudo se esconden en la vida real, esperando ser contadas con la dignidad que merecen. Y es nuestro deber colectivo escuchar, aprender de estas experiencias y amplificar estas voces, porque solo al confrontar estas realidades, por dolorosas que sean, podemos comprender mejor la condición humana y el valor inquebrantable de aquellos que, como Doña Cleide, se atreven a reclamar su existencia, su nombre y su legado, contra toda adversidad. Si usted cree que estas verdades necesitan ser reveladas y que la voz de estas historias reales merece ser escuchada, deje su like y suscríbase para que juntos podamos dar luz a más corajes y superaciones. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje por la extraordinaria vida de Doña Cleide y por ser parte de esta conversación esencial sobre justicia y resiliencia.